Alumnos, alumnas, bienvenidos a un nuevo episodio, Big Laurel, en el que vamos a abordar la fecundación, el proceso de la anidación, la placentación y la gestación, para terminar con lo que es el nacimiento, las fases del parto. Vamos a comenzar, por tanto, en primera instancia con todo lo que es la fecundación y la gestación. Vamos a partir de este esquema y vamos a irlo viendo paso a paso. En primera instancia, aquí tendríamos un ovario. Este proceso podría producirse en el otro ovario, es al azar. Bueno, resulta que un folículo poco a poco va madurando. Ese folículo alberga en su interior un óvulo. Es uno de esos 400 folículos que la mujer presenta. Aproximadamente a los 15 días de la menstruación, el folículo completamente maduro se pega a la pared del ovario y su óvulo, completamente maduro, es liberado al exterior y automáticamente recogido por la trompa de Falopio. A partir de aquí, una vez que estamos en este paso, tendríamos el desplazamiento de los gametos. El óvulo, que es una célula grande e inmóvil, se va moviendo gracias a pequeños cilios del interior de la trompa que lo van empujando. Es aquí, en este tramo, aproximadamente en este tramo, donde si un espermatozoide lo encuentra, puede ocurrir la fecundación. La fecundación no es más que un proceso de unión de un espermatozoide y de un óvulo. Tiene lugar, repito, en las trompas de Falopio, en una o en la otra. Puede producirse en torno a las 36-60 horas del acto sexual. Por supuesto, de los 200-300 millones de espermatozoides de un eyaculado, solo un único espermatozoide puede atravesar esa corona que habíamos visto en el óvulo, perforar la membrana y finalmente fusionarse con el óvulo. Esto es muy importante porque aparece aquí esta célula, que es la que podemos llamar, como se denomina en biología, la célula huevo o cigoto. Esta es, por increíble que nos parezca, la primera célula de cualquier individuo. Esta célula tiene ya, por tanto, 46 cromosomas. Claro, 23 cromosomas vienen del padre, 23 de la madre. A partir de aquí, esa célula se divide por mitosis, por fotocopias en dos células. Las dos células, cada una se divide por mitosis, por fotocopias, cada una en dos, 4, al pocos minutos 8, 16, 32, hasta que finalmente aparece un individuo que tiene en torno a los 30 billones de células, que es lo que tenemos cualquier persona recién nacida. Un proceso asombroso. Bien, todo esto es la primera división, esa célula que por mitosis se divide en dos, y poco a poco, normalmente a la semana estaríamos aquí, lo que llega ya es un embrión. El embrión entonces deberá anidar. La anidación es el proceso en el que un embrión se pega a esos vasos sanguíneos del útero, por eso es tan importante que la mujer esté preparada. Cuidado, hay ocasiones en las que ese embrión no se pega, resbala y por tanto hay un problema de fertilidad, pero no porque se produzca la fecundación o el embrión, sino porque éste no llega a anidar convenientemente. En este proceso sería todo lo que hemos explicado. Las etapas serían la del desplazamiento de los gametos, que estaríamos por aquí, el proceso de la fecundación, que suele ocurrir en el recodo de la trompa de Falopio, la formación de la primera célula huevo o cigoto, con 46 cromosomas que inicia su división, la formación finalmente del embrión al final de la trompa y cómo éste ya en el útero anida. La anidación, repito, no es más que la implantación del embrión en el endometrio, para que a partir de aquí se vaya formando la placenta, ¿vale? Por supuesto, si la anidación ocurre, desaparece la menstruación y desaparecen las ovulaciones. La placentación.
Durante los primeros días del crecimiento es evidente que el embrión se va nutriendo de las reservas que contenía el óvulo, que habíamos visto, pero evidentemente estas reservas se agotan muy pronto, por lo que esas ramificaciones creadas durante el proceso que hemos visto de la anidación, poco a poco se van desarrollando hasta que terminan formando un órgano muy complejo que es la placenta. ¿Qué función tiene realmente la placenta? Evidentemente la función va a ser comunicar, por un lado, el embrión, ¿de acuerdo? Lo tendríamos por aquí, y por otro, evidentemente, comunicar con la placenta, en este caso con, vamos a decirlo así, con la madre, ¿vale? ¿Qué función tendría esa placenta? Bueno, por un lado, aquí tendríamos el embrión y aquí la placenta. Como decíamos, por un lado, desde la placenta, la madre paulatinamente va incorporando, por un lado, nutrientes, todo esto es a través de la sangre, y oxígeno al embrión, mientras que por su lado, el embrión va eliminando todos sus desechos, por una parte, y por otra el CO2. Por tanto, esta es la placenta, aquí está el embrión. La placenta de la madre va incorporando nutrientes y oxígeno al embrión. Por su parte, el embrión va eliminando los desechos y el CO2. ¿Cómo se hace ese intercambio? Bueno, pues se hace a través de una estructura que es el cordón umbilical, del que luego queda como residuo el ombligo. ¿Qué lleva el cordón umbilical? Básicamente lleva dos arterias umbilicales y una vena umbilical. Las arterias umbilicales son las que van a llevar, por un lado, los nutrientes de la sangre de la madre y el oxígeno de la sangre de la madre hacia el embrión. Por eso, lo que coma la madre y el oxígeno que tenga es lo que va a pasar al futuro embrión, y en consecuencia es muy importante el tipo de alimentación. Todo lo que sea obviamente una mala alimentación, no hablemos de alcohol o de tabaco, todo eso va a ir pasando hacia el embrión a través de las arterias umbilicales. Por su parte, la vena umbilical va en dirección contraria, recogería, como hemos visto, todos los desechos y el dióxido de carbono que genera el embrión y que esa vena umbilical recoge para pasar a la placenta de la madre. Naturalmente, la placenta, además, va a estar rodeada, se va a simultáneamente generar o formar lo que llamamos la bolsa amniótica. Todo esto sería la bolsa amniótica, que es una fina membrana en cuyo interior vamos a encontrar este líquido, el famoso líquido amniótico. Lo que hace es rodear y proteger al embrión. Cuando esta bolsa amniótica se rompe, decimos que la madre ha roto aguas. La gestación. Bueno, se entiende por gestación o embarazo todo ese tiempo en el que el embrión, ¿de acuerdo? Posteriormente, el feto, en la última etapa, se va desarrollando dentro del cuerpo de la madre. En el transcurso de esa gestación tiene lugar la formación de todos los órganos de un nuevo ser humano. Para su estudio lo que hacemos es dividirlo en 3 trimestres, los 9 meses, evidentemente, de la gestación. Vamos a ver qué ocurre en el primer trimestre. Bueno, en el primer mes prácticamente ya comienza a latir el corazón, un corazón que ya alcanza los 8 milímetros aproximadamente. En el segundo mes ya se comienzan a formar los brazos y las piernas, y prácticamente al finalizar el tercer mes, el feto, ese feto que ya puede medir aproximadamente en torno a los 56 milímetros, comienza ya a moverse. Incluso en el tercer mes ya podríamos detectar el sexo de ese recién nacido. ¿Qué ocurre durante el segundo trimestre? Bueno, en el mes cuarto prácticamente todo el sistema circulatorio ya se ha formado y el esqueleto está ya organizado. Podemos con la ecografía visualizar claramente todos los huesos que conforman ese sistema esquelético. En el quinto mes el sistema nervioso, que es lo último que termina en madurar, está ya prácticamente formado, los movimientos son ya perceptibles, y en el sexto mes, bueno, en un parto prematuro la supervivencia podría ser complicada, pero incluso ya hoy en día en un sexto mes
ese embrión podría llegar a término y podría incluso llegar a nacer. Bueno, en el tercer trimestre ya hablamos de feto, propiamente dicho. En el mes séptimo, ese feto ya posee todos los órganos realmente indispensables para vivir fuera del útero materno, ¿no? En el octavo y noveno mes, simplemente el feto termina su crecimiento y el cuerpo de la madre va comenzando un poco a prepararse para el parto. El nacimiento. Vamos a ver aquí a continuación lo que serían un poco las fases del parto. Bueno, tras 9 meses de embarazo, la gestación finaliza, termina, y el feto, digamos que coloca su cabeza hacia el cuello del útero. Importante que esté girado, en caso contrario, decimos que está de nalgas, hoy en día, lógicamente, se aconseja una cesárea. Si el feto está bien colocado, digamos que el parto entonces es inminente, el parto dura de 6 a 12 horas, depende, y en él se distinguen 3 fases. La primera fase es la llamada fase de dilatación. Esta es la fase de mayor duración. Se inicia con las contracciones del útero, espontánea. El útero comienza a contraerse, la mamá siente ligeros dolores en la región abdominal, cada 15, cada 30 minutos, que poco a poco van aumentando en frecuencia. Claro, todas esas contracciones lo que hacen es ir empujando poco a poco el feto hacia la salida del útero. Y esto además va provocando algo muy importante, que es precisamente la dilatación del cuello uterino. Esa enorme presión ejercida es la que termina rompiendo la bolsa amniótica, se produce la rotura de aguas, que es un poco el indicador que le hace ver a la mamá que está ya a punto de parir. A continuación tenemos la segunda fase, que es la fase de expulsión. Esta dura, bueno, aproximadamente unos 30 minutos. Las contracciones son largas, son intensas y van permitiendo la expulsión, lógicamente, del feto hacia el exterior. La madre puede además ayudar con los músculos abdominales contrayéndolos, ¿no? Bueno, una vez expulsado, el personal sanitario procede al corte del cordón umbilical que lo unía a la placenta, y es muy importante esos golpecitos y ese primer llanto porque realmente activa el aparato respiratorio. Termina la fase del parto con la fase de alumbramiento. Bueno, unos 15 minutos después de esa fase de expulsión, cuidado, vuelven las contracciones uterinas. Esas contracciones lo que hacen es permitir que la placenta se despegue por completo de la mucosa y por tanto favorecen la salida final de toda la placenta. ¿De acuerdo? La rotura de esos vasos sanguíneos ocasiona además una hemorragia que cesa precisamente con el retraimiento del útero, ¿de acuerdo? Que también provoca unos dolores bastante importantes en las que el útero, que se había hipertrofiado para albergar al recién nacido, vuelve poco a poco a su posición normal y en la medida en que se va retrayendo va poco a poco cesando la hemorragia. Alumnos, alumnas, hasta aquí este episodio. Adiós.